pues, ¿qué piensan ustedes de los tiempos que estamos? ¿Qué piensan ustedes de los tiempos que estamos? La venida del Señor está cerca, porque todo lo que se está viendo está en la Escritura, ¿verdad? La inteligencia está subiendo, como dice, y también pues todo lo que está pasando, ¿verdad? Ya como el presidente que tenemos ya dijo que él ya no está de acuerdo con lo que está haciendo Israel, y muchas cosas que están pasando. Les dieron también la libertad a los homosexuales, y ya son 35 estados, nomás Texas no ha aceptado. Y pues son 15 estados que no han aceptado, ¿verdad? Pues hay unas partes del estado de Texas que sí lo están haciendo, pero no se ha aceptado como ley. Entonces, y luego también querían quitar del dinero que in God we trust, y fue en lo que fue fundado esta nación. También ya no lo quieren, pero ahí sí hubo gente que se paró y dijo que no lo quitaron. Pero parece que salieron unas monedas así. Son todos los signs. ¿Ya está saliendo esas monedas? Ahora dejo a otro que diga. ¿Alguien más? ¿Y dónde está eso de la inteligencia va a estar en la cosa? I read it, but I don't remember exactly what it Está en Daniel, ¿verdad? ¿Vale? En Daniel. Daniel 12. Esto sí es revelado a Daniel, era uno de los que fueron en cautividad a Babilonia, y ese era el primer, como dice, gobierno en la tierra que, sobre todo la tierra civil en este tiempo, en nuestro tiempo, que puso Dios. Y vemos ahí que le dio ese sueño. Aquí lo tengo, esa imagen del hombre, y ahí arriba es de oro, y ese es de Babilonia. Ese es cuando Dios lo puso en ese lugar sobre todo la tierra, y los que no se sujetaban a él, por supuesto, con el ejército, él los sujetaba a todos, a acuerdo de las palabras de Dios. Hasta los judíos entendían eso, porque Dios se los reveló a los profetas de los judíos, que todos iban a tener que sujetarse a Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Y él dijo que él iba a reinar perfectamente, y sus hijos, pero sabemos que eso se acabó porque fallaron con eso, con Dios, y comenzaron a adorar otros ídolos y otros dioses, no le dieron a Dios su lugar, y él tenía que moverlos. Así, eso es donde sacó Job ahí, que Dios, como Dios da, él puede quitar. Y como Dios le dio a Israel esos 12 tribus, toda esa tierra, se los quitó él también, usando ese gobierno de los romanos que vemos ahí en los piernas, en ese calendario de Dios. Pero sí sabemos que ya estamos aquí en los patas o los pies de esa gran imagen, y él está hecho de dos tipos de elementos de esta tierra. Uno es de cebado, y el otro es de, no cebado, barro, y el otro está hecho de fierro. Y sabemos que eso no se mezcla, no se puede mezclar. Y ese hace que esa gran imagen o este gran gobierno está instable, porque no tiene fuerzas entre ellos. Sabemos que en cemento se usan el fierro para hacerlo más fuerte, porque aquí en estos puentes que usan le echan muchos fierros, y ahí le echan el cemento, y cuando se endurece está fuerte, mucho más fuerte si no tenía fierro. Pero esto es barro, es clay,
y estamos hablando que los gobiernos o las religiones de Dios se están mezclando con el mundo y no se puede ser. Eso es porque Dios va a levantar una obra que va a derrumbar eso, vamos a ir en el 18, que va a ser Jesucristo cuando regresa con su novia. Ese es caballo y va a estar vestido y va a tener su nombre ahí escrito a su lado, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a traer a todos aquellos que se han llevado en la gran llamada. El mundo religioso lo dice ese rapto, pero sabemos que el rapto no está escrito en la Biblia, no está. No podemos usar ese término, es falso. Pero sí podemos decir, es la gran llamada cuando vamos a encontrarnos con el Señor en el aire o en el cielo. Y eso es cuando vamos a regresar a derrumbar este gobierno civil. Pero sí dice aquí en Daniel 12, y en aquel tiempo se levantaba Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, más en... En aquel tiempo será libertad tu pueblo, todos los que se hallaran escrito en el libro. Ahora, les digo esto y pueden escribir esto ahí, que el nombre Miguel, el arcángel Miguel, ese nombre es el nombre militario del Señor Jesucristo. Representa al Señor Jesucristo. Así cuando ven que se menciona Miguel, está hablando de Jesús. Y su nombre militario es Miguel. Y eso es porque aquí está representando y dice que este era el tiempo de los judíos. Y lo que pasó es que cuando vino Jesús, los introdujo a la salvación, el bautismo del Espíritu Santo, y eso es porque podían tener su nombre escrito en el libro de la vida. Aquí dice en el libro. Could you scroll up just a little on one? Down or up? Up. En el libro. Y este libro es el libro de la vida. Si no estamos escritos en el libro de la vida, no vamos a tener la oportunidad a resucitarnos. Y ese libro donde estamos escritos es el mente de Dios. Cuando nuestro nombre está escrito en el mente de Dios, Él los va a recordar y los va a llamar por nombre. Y aunque hay muchos Jaimes aquí en esta tierra, cuando dice Jaime, Él está hablando del hermano Jaime Garza se va a levantar. Porque a Él está indicando, si es polvo en ese tiempo y por los huesos enterrado por un lugar, va a resucitar el cuerpo. Porque Dios sabe lo que está haciendo. Él crió el hombre de esta tierra y nos crió para esta tierra. Pero sabemos que en el tiempo de Jesús, el Miguel o Jesús se levantó para el pueblo, los hijos del pueblo. Y en un tiempo de gran tormenta, que estaban sujetados a esa gran nación de los romanos, que los tenían sujetados. Dice, and two. ¿Sí? Y muchos de los que durmieron en el polvo de la tierra serán que despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y escuela. Y confusión repuesta. Eso es decir, you went too far. Just one. Just verse 2. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetualmente. Eso es decir, todos aquellos que aceptaron a Jesucristo como su Salvador fueron resucitados. Y los otros de confusión son aquellos que no alcanzaron y en realidad eran en contra de la iglesia, y Pablo era uno de ellos. Pero gracias a Dios, en su gracia, lo convirtió y podía aceptar las cosas de Dios, y él fue apuntado en el libro.
y este libro de la vida para poder ser resucitado. Y más, Dios le usó para llegar hasta los gentiles. Pero él no tiene que ser avergonzado y confundido. Eso es porque, ¿cómo estaban avergonzados los 12 tribus? Pues Dios los abandonó. Vinieron y tuvieron una insurrección contra Roma y perdieron. Similar a como los naciones islámicos que se están levantando y se están peleando en el nombre de Dios, están matando gente en el nombre de Dios, pero ¿cuánto han ganado? Cuando los Estados Unidos o los Naciones Unidas se juntan en contra de ellos, no ganan, pierden todo, territorio y todo. ¿Por qué? Pues si los islámicos están peleando en el nombre de Dios, deben estar ganando, ¿verdad? Pero no están ganando. ¿Y cómo ganan? A matar a la gente que no son del ejército. Están matando los personas civiles. They're attacking civilians instead of the soldiers. They're going to lose with the soldiers. The soldiers will shoot back. The soldiers will bomb them back. But they're doing it all in the name of God, for God, and they're not winning. They're not winning. Y como compartí cuando tuvieron el Desert Storm, que los islámicos estaban clamando a Dios que el fuego de Dios cayera sobre el ejército de Estados Unidos. Pero debemos ver las cosas con nuestros ojos abiertos. We ought to see it. Debemos verlo como está. We ought to see it the way it is. Y vemos que el fuego de Dios cayó sobre ellos. En bombas, en misiles. Perdieron. Tenían tanques así, pero buenos tanques. Y todos los tanques de Estados Unidos, cuando aventaban sus bombas, los estaban matando a todos, destruyendo todos esos tanques. Que había un camino que estaba lleno ¿cómo dice? Los tanques y todos los vehículos del militario que tenían, y no ganaron. Pero ¿qué pasó? ¿Estaba Dios a su lado? Dicen que están defendiendo a Dios y a su palabra, pero andan perdiendo porque Dios no está a su lado. Eso es porque estaban avergonzados y confundidos los judíos, porque están diciendo, ¿qué pasó con Dios? ¿Qué pasó con Dios? Y hasta ahorita tienen 2000 años que están diciendo, ¿qué pasó con Dios? Pero no quieren aceptar el Evangelio del Señor Jesucristo, no quieren aceptar ese nuevo pacto, aunque está escrito en el Viejo Testamento. Investígalo, donde dice, voy a hacer un nuevo pacto, voy a hacer un nuevo pacto, voy a hacer un nuevo pacto. Pero no quieren ver eso, encierran sus ojos para no ver eso. Pero en vergüenza llegó ese juicio de Dios sobre ellos. Dice, 3, please. Dice, y los entendidos resplandeceren como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia la multitud como las estrellas a perpetuar en eterna. Los entendidos reemplazarán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia la multitud como las estrellas que perpetúan eternidad. Eternidad. Esos son los que estaban llevando el Evangelio del Señor Jesucristo a los que estaban en tinieblas. Recibieron el entendimiento del Señor Jesucristo acorde a la palabra de Dios. Eso es porque dice, en ese día el luna va a resplandar como el sol del día, y el sol va a resplandar como 7 días. They said, in that day the moon shall shine as the sun of day, and the sun shall shine as 7 days. Eso es decir, Jesucristo trajo una revelación, un entendimiento de su palabra, que no iba a haber tinieblas en la oscuridad. El entendimiento del Viejo Testamento o el cuerpo de Moisés iban a entender. Eso es porque dice ahí en
Judas, en el libro de Judas, el chiquito libro de Judas, dice ahí que Miguel peleó contra el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Lo que está diciendo ahí es que Jesús está peleando contra los adversarios de Dios, que era el pueblo religioso judío de ese día. Y el cuerpo de Moisés es el Viejo Testamento, la ley. Lo estaban mal interpretando, tanto que estaban agregando tanto a la ley. Unos estaban agregando ordenanzas, más ordenanzas y ordenanzas, y a como le daba la gana. A uno lo perdaban en el sábado y el otro no le perdaban, porque le agregaban y dicen, no, está bien, este está bien. Y el otro que levantó los palitos para hacer un fuego a comer algo, ¿qué? Lo mataban, pero el otro no. Esa es una razón, porque Cristo dijo, Dios no es respeto de personas. That's why Jesus said, He is not a respecter of persons. God is not a respecter of persons. Eso es porque ellos se daban a los ricos y los que creían que eran más de ellos, pero al pobre no ganaba al pobre. Eso es porque Cristo dijo, vino a predicar el evangelio a los pobres. No está diciendo a los que no tienen dinero, está diciendo a aquellos que no tenían las palabras de Dios, que los religiosos no los permitían entrar. Entonces, porque él fue afuera de sus religiones para predicar el evangelio a pescadores, a marineros, que sabemos que hay marineros que son los más peores pecadores del mundo, y los más viles palabras que entendemos maldicentes vienen de ellos. Y dice el 4, dice, tú, imperio Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchas y hasta el fin. ¿Cuándo era el fin? Pues para ellos era en el 70 AD, cuando se llevaron en cautividad y no existieron hasta 1940, que era 3 o 8, comenzaron a existir en un nuevo, se reconocieron por la tierra como una nación. Y hay muchos que todavía no lo quieren reconocer, pero todavía están abajo de esa maldición de Dios por 2000 años. Ya merito se va a acabar, ya merito se va a acabar. Pero aunque están abajo de esa maldición, si quieren entrar en el reino de Dios, ya no es por circuncisión, aclamando a Abraham como su padre físico. Ahora es una circuncisión espiritual por Jesucristo, y tienen que circuncisar el carne de su corazón, dejar las cosas de este mundo para agregarse al reino de Dios. Y dice, ahí dice parte y yo Daniel miré y he aquí otros dos que estaban en el uno y está parte a la orilla del río y el otro de la otra parte de la orilla del río. Y ese río es el río de vida. Pero nos da algo importante aquí. Y dijo uno al varón vestido en lienzos. ¿Qué es eso? That's linen, right? Y se dijo uno al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Y cuándo será el fin de estas maravillas? Ahora está entrando otra cosa, porque ya digo que sea. Esta es otra parte. Esto pertenece al pasado del tiempo que le afecta al hombre. Dice, y dice lino. Y sabemos que el lienzo o lino, eso es lo que usan los sacerdotes.
en ese tiempo para oficiar en posición de sumo sacerdote. Tenían que usar lino fino. Dice, could you, 7? Y oí el varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra a su siniestra al cielo y juró por el viviente de los ciclos que será por tiempos y la mitad y cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y we'll stay with 7. No quedamos ahí en el 7. Ahí en el 7, notamos que se está presentando por una de las primeras veces ese marca de tiempo que se menciona en Apocalipsis. Dice, juro por el viviente de los siglos que será por tiempos y mitad de tiempos. ¿Dónde está escrito eso? En otro lugar. En Apocalipsis. ¿Recuerdan eso? Y también recuerdan que afectó el caballo negro también, tiempo y mitad de tiempos. Eso es decir, tiempo es 1 año, tiempos es 2 años, y mitad de tiempo es medio año, que es 3 años y medio. Que son los días, ¿cuántos son? 1260 días. Y cada día es 1 año de juicio. Así desde que se derramó el Espíritu Santo, va a ser 1260 años que cuando se va a perder la verdad hasta que se regresa la verdad. Y van a tener la oportunidad de tomar del agua viviente que fluye del trono de Dios. Vemos que eso pasó en el tiempo de nosotros, del año 250. Cuando los imperios de Roma comenzaron a permitir la religión cristiana. Sabemos que la palabra de Dios, que estaba escrita en griego y también en hebreo, se convirtió en latino y se cambió y se perdió la verdad, porque sabemos que el idioma latino es un idioma muerte, y nomás los que estaban utilizando ese idioma eran los que tenían los templos de Zeus y de Apolos y de Diana y todas esas diferentes religiones usaban el latino los sacerdotes. Así que cuando los cristianos convirtieron la palabra de Dios en latino en el año 90, para el año 250 los imperios de Roma comenzaron a permitir a no perseguir a los cristianos. Hasta que veían que los cristianos tenían dinero, luego los perseguía y luego los quitaban dinero, luego los dejaban seguir adelante. Pero del año 250. Pero vemos ahí que se echó a perder la palabra de Dios, porque en el juicio del caballo, que era una medida de trigo por 1 centavo y 4 medidas de cebado por 1 centavo, eso es decir, se estaba predicando 4 veces más la palabra del hombre que ni la palabra de Dios. El trigo representa la palabra de Dios. Y iba a ser, y le quitó que el vino y el aceite. Sabemos que el aceite era lo que da iluminación, que pudieran ver en la oscuridad. Y el vino representaba el Espíritu Santo. Es una cosa que usan, uno de los términos que representa el vino es espíritu. ¿Quién va a traer los espíritus? Pero eso sí, se les quitó el Espíritu Santo y el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Estaban escuchando 4 veces más la palabra del hombre que ni la palabra de Dios. Por tiempos y mitad de tiempos. Y del año 250, y si le agregas el tiempos y mitad de tiempos, que es 1260, llegamos a ¿qué? 1510. Y cuando clavó Martín Lutero esos 95 tesis, en 1517. Era el tiempo que
comenzamos a entender la palabra de Dios y comenzó a escribir en nuestros idiomas, cuando Él se levantó respaldado por el rey de Alimán, lo permitió que lo traduciera y esa gran iglesia en Roma no los permitía. Pero ese rey lo protegió y era el tiempo de Dios. Y luego los franceses comenzaron a traducir la palabra de Dios de latino a francés. Y los españoles a español. Y luego después los ingleses cambiaron de latino a inglés para que todo el humano pudiera entender la palabra de Dios. Y eso es porque después de tiempos y tiempos, eso era el tiempo para tener esa salvación. Y yo, el otro hermano. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Muchos serán limpios y establecidos y purificados, mas los impios obrarán impíamente, y según los impios entenderán, pero entenderán los entendidos. Desde el tiempo que fue quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días. Eso es decir, cuando ya no había sacrificios, cuando hay desolación, eso es cuando Dios los ha abandonado. Eso es porque la iglesia se convirtió en tinieblas o ese caballo era negro, porque no hay luz. Pero vemos que después del negro caballo, ¿qué caballo siguió ese? Amarillo, ¿verdad? Es que tenía un poquito más luz, porque eso es cuando la iglesia comenzó a traducir la palabra a los idiomas comunes, que para que todos pudieran entender. Pero por 1260 años no tenían la palabra de Dios, estaba escrito en latino. Los únicos que lo podían leer, investígalo y rétame, por favor, investígalo por historia. ¿Quién les permitía leer la Biblia en latino? Pues a los sacerdotes o los abogados, y todos aquellos educados de alta educación podían entender el latino, pero el hombre pobre, nada, no podía, con 1260 años. ¡Wow! Y ahora sabemos por qué se dice los tiempos de tinieblas. That's why it's called the Dark Ages. También la iglesia no permitía cosas científicas, ¿sabían eso? Ahora el hombre secular dice, pues eso es porque eran los tiempos de tinieblas, porque no permiten educación o nada de eso, científico. They would not allow education, they would not allow sciences, they would not allow any advancements, any progress. The church would not allow it. It was called the Dark Ages. But we know the truth is because the people of God, the people who wanted God, were not allowed to have it. Ahora, si había gente que sí obtenía la palabra de Dios en latino y lo traducieron, pero le costaba su vida. Sabemos de Huss, el sacerdote Huss, él lo tradució, él lo entendió y comenzó a compartir la palabra y lo mataron. Todo aquel que rechazaba esa gran religión los mataban. Eso es decir, en la Inquisición en ese tiempo. Pero ya cuando era el tiempo de Dios, y estamos en un buen tiempo, ya estamos llegando a ese tiempo que a nosotros la vamos a ver. Dice, y tú irás, el 13 hermano. Y tú irás al fin y reposarás y te levantarás de tu suerte al fin de los días. Y sabemos que había una gran resurrección en el tiempo de Jesús, que se dice ahí en Mateo capítulo 26, versículo 51. Como dice que se levantaron muchos de los santos y fueron a esa santa ciudad. Él era uno. Lo leemos aquellos que resucitaron en Hebreos capítulo 11. Se mencionan sus nombres, todos aquellos que resucitaron. Pero sí, como Dios me ha permitido ver, es que los que eran
un poquito de tiempo que no los van a perseguir, pero ya está llegando el tiempo, nos queda hasta el año 28, cuando llegamos a la última hora profética, el 2028, llegamos a la última hora profética. Pero hacia este tiempo, de aquí adelante, vamos a tener la oportunidad de servir a Dios como en la libertad, pero se nos va comenzando a quitar eso. Necesitamos acercarnos más a Dios. Esto es el tiempo de cosecha. Estamos en el tiempo de cosecha. Ahorita podemos cosechar libremente, pero ¿lo Y otra cosa que salió, hermano, es que este año dijeron que todas las iglesias van a tener que responder al IRS. ¿Qué tanto entró y qué tanto salió? Sí. Sí lo van a hacer. A este punto lo están, como se dice, intimidando. Pero ahorita no tenemos que hacer nada. Todavía estamos protegidos de la ley. Es lo que quieren hacer, porque muchos han abusado de la iglesia. Muchos han abusado de la iglesia. Y mayormente son aquellos que están en televisión, evangelistas, que roban a la gente de millones y millones de dólares y todo eso, pero por eso los van a perseguir a la iglesia. Pero a este punto de tiempo todavía estamos libres, todavía no nos han quitado ese derecho, pero cuando ya es tiempo, pues lo hacemos. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos ser honestos con el gobierno, es todo. Y si nos quieren quitar el lugar o cobrar los taxes, pues tenemos que figurar cómo hacerlo. Porque sabemos que hasta Jesús pagó impuestos. De la costa. La cosa es entender un pescado que Dios va a ayudar. Nosotros Dios nos va a ayudar. Y la importancia de la iglesia es la salvación de los almas. Queremos que prosperan y todo, pero es más importante que uno sea salvo, que conoce a Dios, más que ni nada. Y lo demás es como icing on the cake. Tener un lugar donde nos juntamos y todo es bueno, pero también eso se nos puede quitar. Pero nomás que no perdemos y no tenemos que renunciar a Jesús. Es tan importante, no podemos cerrarnos a Jesús. Esa es una de las cosas más viles en la palabra de Dios que podemos ver que existe, es la homosexualidad. Eso es más peligroso pecado que hay. Y la cosa es que Dios se los entrega a eso, como leen en el capítulo 1 de Romanos, léelo. Ahí dice, cuando lees eso y entiendes cómo Dios obra, van a ver por qué el mundo está como está. Ellos están proponiendo algo normal, dicen que es algo normal, no es. Si era normal, desde cuando podían reproducir. Es en contra de la naturaleza, es en contra de Dios, y la razón que se han olvidado es en contra de Dios es que ya no leen la Biblia, o buscan el pastor que le va a citar bien, hasta que escuché ahí en el internet de un pastor de una iglesia grande y gigantosa que una mega church, y cuando habla del matrimonio también menciona a los homosexuales casados. Y la cosa es que era una entrevista de ¿cómo se llama esta? Oprah, que le estaban entrevistando a este pastor. Oye, que tú mencionas aquí la sanidad de los matrimonios y mencionas los homosexuales, los gays? Dice, ¿por qué todas las otras iglesias y los pastores que yo he hablado con están en contra de eso? Y ellos dicen, es porque no son progresos, no han progresado, se están quedando atrás. No quieren cambiar, a progresar a las cosas modernas. Pero si ese hombre no lee la Biblia, nunca va a entender, está ciego. Ciego. Lo puedes leer la palabra directo a él, en inglés o cualquier idioma, quién sabe,
está ciego. No lo va a ver porque no lo quiere ver. Tiene el carne cubriendo su corazón. Que sabemos que el carne y el espíritu están contra uno al otro. El carne diciendo las cosas del hombre, del mundo, y el espíritu las cosas de Dios. Y está cubrido su corazón de carne y no está circuncisado. Y si uno no está circuncisado, no puede ser hijo de Dios o hija. Porque ahora nosotros somos circuncisados, los hombres y las mujeres, pero de corazón. Porque si lo hacemos naturalmente, queremos ser hijos de Abraham. Pero yo quiero ser hijo de Dios. No hijo de Abraham. Eso es porque necesitamos acercarnos más a Dios, tener esa relación más fuerte con Dios, porque ya están viniendo esos tiempos. Porque como los que tienen ídolos, ¿verdad? Ellos están ciegos. Y si uno le dice que está mal, se enojan y dicen, nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, pero tenemos los ídolos alrededor. Es que no desean la verdad, para esa escritura del misterio de iniquidad. Si no desean la verdad, Dios les va a mandar un engaño para creer la mentira. Eso lo podemos saber ahí en capítulo, vamos a leerlo bien rápido, el capítulo 1 de Romanos. Esta es la condición del humano.